Todo Cultura, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, Claro. que era el de Mafalda, o el de Buggy el aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Acá estamos en vivo para poder contarles la actualidad parlamentaria. Estábamos repasando con mis compañeros. ¿Qué cucaracha, qué audífono tan disruptivo, ¿no? Sí, es una cosa Moderno. El tuyo también. Ah, el mío El tuyo también. es rojo y el Deben tuyo es ser nuevos. rosa. Deben Mirá ser qué son lindo. nuevos, nos trajeron Mirá qué por bueno, el el- mío es negro. Habría que poner la corbata al tono para que... Feliz para día que a ambos. quede. Muchas Sí, gracias. primero, feliz gracias. día para todos los que Igualmente. hacemos de TV y para todos los periodistas, no solo que están en esta pantalla, ¿no? Porque No, claro. todos los que Hay muchos participaron de... periodistas acá, hay muchos Sí, muchos periodistas periodistas que- acreditados Sí. participaron No, y en del DTV que nos- brindis. Y nos ¿Cómo quedó, fue nos la quedó agape? nos quedó cortado por la mitad, era así. ¿La vieron a la mismísima Cecilia No Moró? había llegado todavía. Ah, no había Así llegado. que no, ahora sí. Vinimos acá a cumplir con... a cumplir con Oh, nuestra con función. DTV. Por eso hizo ¿Tomaron un aperitivo, algo? Tomamos un... Sí, tomamos ¿Qué? un ¿Qué jugo. repartían? ¿Jugo? bebidas no alcohólicas. Ah, Sí. Por ahí en Ah, el sí. brindis pueden poner... un... claro, para mí un brindis Sí, en es el sí o brindis sí. no, pero todavía estaba la previa. Un sándwichito. Había sanguchitos, ¿Por qué no trajeron nada para ese acá? que va el brochetito. No daba que viniéramos con la bandeja por la calle, digamos. Una Y servilletita. bueno, sanguchito pero de ¿cuánto rumbo. Una entra la bolsita de servilletita? nylon. Me traían algo. Muy poquito. Capaz que el móvil, si va el móvil... ¿Va a ir el móvil? No, no sé, digo, no, ¿Sí? no quiero interceder en producción y que me digan por la cucaracha, no, pero... Ah, bueno, sí, eso puede Pero- pasar. O sea, todo puede pasar. Pero no sabemos, seguramente Cecilia Moró va a hablar en media horita por ahí. Ah, y eso se transmite. Suele pasar, lo graban los colegas. Ah, bien, Sí, si bien. hay cámara se puede llegar a Fantástico. ver, sí, pero siempre hay un mensaje de la autoridad de la Cámara por el Día del Periodista. Fantástico. Que además, digamos, viene con una buena agenda después del viaje de China. Sí. ¿O no? Sí, sí, aterrizó este fin de semana después de participar. Fue no, muy bueno el viaje. Fue muy bueno. Hace mucho que la Cámara de Diputados, el Congreso en particular, no tiene tanta representación dentro de una gira internacional de Estado, como fue la visita a China del ministro de Economía Sergio Massa. Estuvo con las autoridades del Partido Comunista Chino, estuvo con las autoridades de la Asamblea China, y para China es muy importante hablar con los parlamentos porque son los que en definitiva terminan refrendando las políticas exteriores de los países democráticos como el nuestro. Claro. Por lo tanto, fue recibida de buena manera y bueno, expresó todos los comunicados, ¿no? Cecilia Moró, Claro. se puede ver los comunicados que habló de todas las políticas que estuvieron discutiendo. Bien, perfecto. Bueno, y hoy hay comisiones. Hoy hubo y hay comisiones. Sí. Hubo a la mañana legislación general con el tema de acompañante terapéutico, Ajá. fundamentalmente, y esto de la seguridad del paciente también, que lo habíamos visto en muchos programas
aquí en Diputados TV. Tenían dictamen los dos proyectos de la Comisión de Salud, avanzaron finalmente en la Comisión de Legislación General y son dos iniciativas que están en condiciones de llegar al recinto posiblemente el miércoles de la semana que viene, que es cuando se está pensando que pueda hacer la sesión, un día después de que el jefe de gabinete dé su segundo informe ante la Cámara de Diputados. Recordemos que el primero había sido a fin de marzo, ahora vuelve Agustín Rossi y se hace esta especie de combo que se viene haciendo últimamente, un día para sesionar y al día siguiente el jefe de gabinete. También se había hecho en la Asamblea Legislativa cuando estuvo Alberto Fernández y el día anterior se había realizado una sesión, es decir, se hacen una especie de aprovechar que los diputados están en Buenos Aires, juntar sesión con en este caso, la Asamblea Legislativa, con los dos informes del jefe de gabinete, y entonces estos dos proyectos de salud van para esta sesión del miércoles 14, si es que finalmente se hace, se va a definir en los próximos días. Y también vamos a repasar en un ratito lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político. Exactamente. Que lo estuvo juicio político, interesante también. Sí, el juicio político se concluyó que el ministro Maqueda, el juez de la Corte, se lo cite para que venga inmediatamente aquí a la comisión a explicar esta especie de irregularidades que se dan en la obra social, porque de los testimonios que pasaron en las últimas 6 jornadas, se concluyó, según el Frente de Todos, que Maqueda fue quien supervisaba la obra social. Bien. Entonces el Frente de Todos dice, le damos la oportunidad a Maqueda que venga a explicar. Y la oposición interpreta como que se está presionando al juez. Claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a después ampliamos también la primera parte de tu pregunta de las comisiones que vienen a la tarde. Perfecto. Bueno, Mauri, ¿con qué seguimos? Bueno, con lo que dijo Leo, con las comisiones que vienen, con una de las comisiones que vienen, a las 3, la Comisión de Agricultura y Ganadería, y a las 16 horas, se va a reunir la Comisión de Cultura y va a empezar un debate. El presidente de la Comisión de Cultura, que recordemos es Hernán Lombardi, diputado del PRO, va a empezar un debate complejo, hay que tomarlo con la dimensión que realmente tiene. Acá no se trata de reconocer solamente, sino de ver qué políticas públicas se pueden implementar para cada uno de los espacios culturales que tiene el país, que no son diferentes a lo que puede tener los otros países. Y en este caso lo que se le está pidiendo, y Lombardi abre el debate para ver a qué conclusión se puede llegar, es la creación de un Instituto Nacional de Danza. Sabemos que ya existen Instituto Nacional de Teatro, Instituto Nacional de la Música, Instituto Nacional del Cine, que es el más conocido, el famoso INCA, y todos tienen, a partir del año pasado, en realidad ya tenían, pero lo que hubo fue una prórroga, todos tienen una asignación específica de recursos. O sea, el INCA, por ejemplo, o el Instituto Nacional del Teatro, además de los aportes que pueda darle el presupuesto nacional o el gobierno de turno, tiene una asignación específica de un impuesto que uno paga específico, y a su vez un porcentaje de ese impuesto va a esos institutos. Y eso les asegura un financiamiento constante para que los institutos culturales específicos no dependan de la voluntad del gobierno de turno. Cuando el año pasado se prorrogó por 50 años esta modalidad de financiamiento, aparecieron otras artes que no tienen su instituto y dicen, bueno, yo también quiero tener mi instituto y sobre todo mi financiamiento. En este caso el de danza, pero hago esta aclaración porque hace 2 semanas tuvimos la presentación de un proyecto de ley para crear un instituto de artes visuales, y me parece que es otra discusión que se puede venir. Pero por lo pronto vamos a hablar de la danza, que va a ser el tema de hoy, teniendo en cuenta que la danza, hablar de la danza, y esto es específico también de los proyectos, requiere también de entrar en los diferentes regionalismos de Argentina, y si se financia, se promociona la danza, tiene que ser algo bastante federal. Vamos a ver un poquito de qué se tratan los proyectos. Esto es un debate que recién empieza hoy, vamos a ver en otra placa, y que va a seguir con la posibilidad o no de un acuerdo. Hay proyectos, o sea, por un lado está lo que las propias instituciones presentaron, por otro lado hay proyectos de ley, varios, hay uno presentado por Marisa Uceda, del Frente de Todos, y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, similares en algunas cosas, distintas en otras. Similares en que el INDA, el Instituto Nacional de Danza Argentina, sería un organismo autárquico que dependiera del Ministerio de Cultura o la Secretaría, según el organigrama que tenga cada gobierno. Por lo tanto, tendría una representación del Poder Ejecutivo designada, hablan de concursos en algunos casos, y también se plantean estos los dos proyectos las regiones, las 5 regiones que serían centro AMBA del país, sería el área metropolitana, el centro, provincia de Buenos Aires y La Pampa, en lo que es actualmente la Pampa húmeda, Córdoba, después el NEA, el NOA, Cuyo y Patagonia, y cada uno de los sectores tendría un director que
lo podría incorporar en el INDA y ahí empezar a trabajar también en las políticas públicas sobre la danza a nivel nacional. Sería absurdo que tengamos un Instituto Nacional de Danza en AMBA y anclado en AMBA, porque sería realmente, nos perderíamos casi el 80% de las danzas que se practican en el país. Claro. Hasta acá todo lo que vendrían a ser los puntos similares de estos proyectos. Y vamos a la otra placa porque me parece que este tema es el que más se va a discutir hoy y es un poco el que los diputados, y me animo a decir por la actitud que ha tenido Lombardi con otros temas, va a pedir, abramos la discusión, a ver cómo financiar los institutos culturales. Punto 1, porque esto lo sigue mucha gente interesada en el tema, no hay diputados, y me animo a decir senadores, que no quieran que se desarrolle una cultura específica. Nadie está en contra. Lo que sí, los diputados y los senadores tienen que ser responsables en la asignación de recursos, porque es su principal tarea. Por eso cuando se habla de financiamiento, no es que hay alguien que quiere financiarlo y hay alguien que no, sino que el origen de los fondos y el modo de financiamiento es parte central de cualquier discusión parlamentaria. Hay sectores de este Parlamento que no están de acuerdo con las asignaciones específicas de impuestos porque creen que de alguna manera ancla lo que es el sistema impositivo actual. Esto es, yo tengo un impuesto y una parte va para un lado, una parte va para el otro, ese impuesto después no lo puedo bajar porque arruino todo y mucho menos lo puedo cambiar. Bueno, un poco ese debate vamos a escuchar. Los proyectos presentados por UCEDA y por Del Pla lo que plantean es también la asignación específica de determinados impuestos para financiar, en este caso, el Instituto Nacional de Danza. Del Pla habla de la recaudación del impuesto al tabaco y a los cigarrillos y creo que también a las bebidas. También se mete con los juegos de azar, que es una de las fuentes de financiamiento de los institutos culturales y creo que de las bibliotecas populares del país. Y también el presupuesto de la ANACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones que regula a las telecomunicaciones. Muchos lo relacionan con los medios. No, el ENACOM hoy por hoy es las empresas de telecomunicaciones que son quizás las más poderosas que tiene este país o de las más poderosas porque tienen ni más ni menos que la posibilidad de generar y vender internet. Bueno, siempre es un lugar donde se mira con atención ese presupuesto y el proyecto del Pla plantea que una parte vaya al Instituto de Danza. UCEDA propone el 10% de los aportes derivados de la recaudación del impuesto interno a la telefonía celular y satelital, o sea, el impuesto que le pagamos, que de alguna manera se paga, que pagan por los teléfonos, bueno, una parte de ese impuesto que vaya al Instituto Nacional de Danzas. También plantea, esto creo que no está en las placas, pero Del Pla quiere una cuota de pantalla de la televisión, lo cual es valioso, pero tengamos en cuenta que hoy los servicios de televisión no son necesariamente los más consumidos. Y UCEDA plantea, entre los posibles proyectos de asignación específica de recursos, la posibilidad de fondos asignados de la ley, la famosa ley de medios, en lo que tiene que ver, que hoy va a la Defensoría del Público y también al Consejo Federal Audiovisual. O sea, esto es asignación específica. De alguna manera, tomar dinero que hoy está yendo a determinados lugares o dineros de un impuesto y derivarlos específicamente a un lugar. Así se financia gran parte de los institutos culturales. Quieren que se financien algunos diputados también el Instituto Cultural el Instituto de la Danza Nacional, que también en los proyectos de ley plantea qué es la danza, qué significa las tareas para promover la danza en el país. Bueno, hay una cuestión que me parece que son las cosas en las que nadie está en contra. Claro, creo que lo troncal es esto. De este trabajo que vos siempre haces, de ir un poco viendo cómo se puede ir expresando cada sector, este poroteo que vas haciendo, ¿qué posiciones vas viendo en los diferentes bloques? Digo, uno supone que Milei obviamente va a estar en contra de la asignación de partidas para esto, pero ¿quién más puede estar en contra? Luciano Laspina, que es diputado del PRO, que fue presidente, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, cuando se debatió la asignación específica, por eso está bueno aclarar, no es que dijo estoy en contra de que el Estado financie el Inca. Él lo que dijo es estoy en contra de las asignaciones específicas como concepto, porque de hecho la reforma tributaria de 2017 las eliminaba en 5 años, por eso el año pasado hubo que renovarlas. O sea, plantea, no quiero que una parte del impuesto tenga una asignación específica, que cada gobierno defina qué quiere financiar y qué no. También es cierto de que los institutos culturales tienen fuentes de autofinanciamiento, que son escasas, que no alcanzan, que siempre son insuficientes, pero las tienen. Bueno, sin ir más lejos, la venta de tickets, por ejemplo, es una. Bueno, en el caso del Inca, ellos plantean que se autofinancian porque la principal fuente de financiamiento, no sé si la única, es un porcentaje de las entradas de cine que se venden, ¿no? Claro. Bueno, entonces, el punto acá es cómo se financia este instituto
si las asignaciones específicas continúan como modalidad o si hay otra modalidad para financiarlo o para autofinanciarlo, que no signifique que un gobierno reciba siempre presiones, porque la otra cara de la asignación específica es que los gobiernos evitan el lobby, ¿no? No es que vienen 70 personas y dicen, mira, tenés que aumentarme el presupuesto. No, bueno, vos tenés tu asignación específica. Por lo tanto, creo que es un tema complejo que está bueno verlo en toda su plenitud. Es importante que se promuevan la cultura en Argentina de diferentes conceptos porque genera sentido de pertenencia. Y está bueno, teniendo en cuenta que siempre estamos inundados por culturas extranjeras y en algunos casos en Argentina hay una especie de menosprecio para lo propio exagerado, ¿no? Ya lo escuchábamos a Darín en su momento decir, la gente mira una película argentina, no le gusta, dice que mal el cine argentino, y mire una película húngara y no dice que mal el cine húngaro. Bueno, esas cuestiones para modificarlas culturalmente hace falta una promoción del Estado y eso sí es inversión pública del Estado. Claro. Después, bueno, ¿hasta qué punto se puede financiar un instituto? Creo que hoy se va a debatir un poco eso, ¿no? Sí, interesante, porque bueno, también son temas que, si bien no son urgentes desde ya, digamos, no dejan de formar parte de la agenda parlamentaria. Estaba revisando también que a las 3 de la tarde va a estar la gente de FADA presentándose, esta Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina, que me mandaron unas gacetillas que ahora las vamos a compartir sobre, bueno, la interpretación que hacen ellos respecto de la cuestión de las actividades vinculadas a la producción de alimentos. Y va a ser una... ellos están a favor de la anulación de las retenciones. Entre otras cosas, ¿no? Sí, pero principalmente algo que ningún gobierno va a respaldar. Quería justo buscarlo, eso va a ser a partir de las 3 de la tarde, para considerar la situación impositiva del sector agropecuario. Entre otras cosas, ¿cuáles son otras cosas? Los impuestos nacionales. Recordemos que hay una presión impositiva que es nacional a través de impuestos a las ganancias, a través de bienes personales, a través de retenciones, en muchos casos, no solamente las exportaciones, sino que hay anticipos de impuestos acá tengo la gacetilla, que después no se devuelven. Y ni hablar la presión impositiva de las provincias, que no se puede manejar desde el Congreso, pero en algún momento hubo una especie de consenso fiscal entre nación y provincias para que se alivien ingresos brutos, los impuestos a la renta, en realidad lo que se conoce comúnmente como el impuesto inmobiliario. Claro. Bueno, la presión impositiva de todas las empresas, no solo del campo, te duele desde la nación, desde la provincia y también desde los municipios, ¿no? Sí, acá dice, por ejemplo, la gacetilla que dentro de lo que van a exponer la gente de FADA, ¿no? Hay un mapa que dice qué países cobran derechos de exportación, o sea, retenciones. Y ponen el mapa de todo el mundo, bueno, la Argentina, Bielorrusia y Kazajistán. Esos son los 3 países que cobran retenciones. Después está marcado las Islas Salomón y lo que es la Unión Soviética. Y nada más. Después dice, todo el resto de los países del mundo no cobran retenciones. Son posturas, ¿no? Esto es lo que van a venir a exponer. Después dice... ¿Qué impuesto interno le cobran o alguna otra cosa? Digo, porque no sé si están... Bueno, acá también se cobran impuestos. El punto es que se recauda poco. Dice, ¿cómo y dónde se generan dice, 1 de cada 3 desocupados podría tener trabajo? Pregunta la gente de FADA. La mayor producción de carnes de vaca, de cerdo, biodiesel y bioetanol tiene un 20% de desocupados y el resto está en la producción de granos. O sea que ahí podría emplearse más gente en temas de producción de granos. Después dice, bueno, otra comparación de por qué no crecemos como otros países. Bueno, yo supongo que se refiere a esto de los impuestos. Y después dice, ¿cómo es la rueda del empleo agroindustrial? Es interesante toda la información que proporcionaron. Se generan en la industria agroindustrial 3.7 millones de puestos de trabajo. Estoy leyendo textual lo que van a presentar hoy en la comisión. Bueno, sí, son como 20 o 30 expositores, creo que. Sí, dice que la rueda está en la producción, después la comercialización, después la industrialización, el transporte, los servicios conexos y las maquinarias e insumos vinculadas a la producción o la extracción de alimentos. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos de esta rueda de empleo. Claro. 4 claves para poder crecer. 0 restricciones, un único dólar, reglas claras, 0 retenciones otra vez. 0 restricciones, 0 retenciones. Claro. Interesante porque el agro no termina de consolidar su presencia
en el Congreso. Tenemos que ir a 2011, en la elección después de la resolución 125 y el conflicto por el campo con las retenciones, cuando se forma una especie de bloque informal de agrodiputados, que se llamó, con Chito Ford, de Bruyaile, Casaña. Pero siempre va a ser una minoría, Leo, por más que se junten 7, 8, 10... Sí, pero digo, en ese momento, más allá de ser la misma minoría que son ahora, porque ahora están pero dispersos, pero hay claramente Torello, hay diputados con intereses y defendiendo al campo. En ese momento se les había dado como una especie de institucionalización, entre comillas, como diciendo, acá están, este es el bloque, tenían toda la impronta que venía después de la 125, el tema del campo estaba mucho más en auge que ahora, también. Unificadas las posturas, porque habían trabajado juntos en toda esa cuestión. Claro, y sin embargo, ahí que fue un momento en el que encararon muchos proyectos en la Comisión de Agricultura, me acuerdo en ese momento, después medio que se fue diluyendo. Sí, están átomos sueltos, pero no hay tanto una unificación. Hay que decir que Ricardo Bruyaile, que es el presidente de la Comisión de Agricultura y que es radical, no usó esta comisión que le dio el oficialismo también el año pasado para agitar el clima fuerte de estas discusiones y generar confrontaciones. Simplemente se plantean estos temas y seguramente hoy va a haber una exposición. El año pasado hubo proyectos de leyes presentados para bajar las retenciones e incluso para eliminarlas de parte de algunos sectores. En ningún caso fueron tratados y el tratamiento no fue forzado. No se juntó una mayoría y no hubo ninguna reunión ni de comisión ni de recinto para tratarlos. Sí, justamente, cuando iba a asumir Bruyaile en esta comisión, que se cambió, que la tenía el oficialismo y pasó a la Unión Cívica Radical, a Juntos por el Cambio, se decía, bueno, ahí van a tener un escenario para todas las semanas, va a venir gente del campo, van a abrir, aunque no se aprueben o se dictaminen proyectos, van a abrir un escenario para que pase por allí lo que va a pasar en esta reunión. Sin embargo, bueno, Bruyaile lo maneja con la responsabilidad institucional de llevar adelante y tratar todos los proyectos y no hacer una agenda alocada, digamos, de ser un escenario que, como en su momento por ahí se hicieron tanto entre 2015 y en 2019 por parte de la oposición o después, con el tema de la Comisión de Libertad de Expresión. Atención que el año pasado en el presupuesto, en el debate de presupuesto que hubo en octubre, el PRO hizo una propuesta de baja de las retenciones, pero no de eliminación, y la hizo en el presupuesto, que creo que era una eliminación gradual, pero que mantenía las retenciones por los próximos 4 o 5 años. Exacto. Por lo tanto, me parece que no hay de ninguno de los dos sectores de la política argentina más grandes, ya sea Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, ningún candidato presidencial que se imagine sin retenciones durante su gestión. El gobierno de Cambiemos le había hecho un esquema escalonado que a mitad de mandato, a mitad de gobierno... A mitad de año casi. El primer año tuvo que dar marcha atrás. Según el propio libro de Macri, durante el 2016 no pudo bajar el déficit por bajar las retenciones. Claro, exactamente. O sea que es complicado porque lo lógico cuando uno ve ese tema es que no se cobren retenciones y que se recaude mejor del resto de los impuestos. Eso sería el sentido común impositivo. El punto es que tenés que ir a los campos, detectarlos y cobrar ganancias sobre las liquidaciones que cada productor haga. Es muy difícil fiscalizar y lograr. Es más fácil ir al puerto. Y bueno, sí, es más fácil ir al puerto. ¿A qué gobierno se queda sin esa recaudación? Es complicado. Y obvio que sí. Bueno, vamos a compartir ahora lo que decía Pablo Servi. Estuvo en el programa Mundo Villa. Se le preguntó por toda la realidad parlamentaria, pero sobre todo por su postura de cara a las elecciones. Lo escuchamos. La verdad que preocupado por la realidad argentina, los niveles de inflación que terminan repercutiendo en un aumento de la pobreza y la marginalidad. Y realmente también preocupado porque no se toman las medidas o no se ve que estando aquí en el Congreso, yo justamente vengo del sector privado, ingresé hace poco, hace 1 año y medio a la política como diputado nacional y veo que realmente es muy difícil dar las discusiones que habría que dar justamente para ver cómo creamos trabajo, cómo salimos de esta dinámica, cómo hacemos para bajar la inflación. Entonces, realmente preocupado por esto y esperemos que se pueda encauzar nuestro país, porque es un país que tiene gran cantidad de oportunidades, uno lo recorre de norte a sur y de este a oeste y tenemos gran cantidad de oportunidades, pero justamente nos cuesta aprovecharlas. ¿Y las elecciones paralizan o mueven y aceleran?
esta gestión, digo, por ¿no? un lado paralizan la discusión, ¿no? En el Congreso, o lo que hace también la gestión en muchos casos, ¿no? Pero creo que también genera discusiones o se dan discusiones muy interesantes, ¿no? De qué hacer, qué habría que hacer, cuáles serían los planes, y creo que también haría falta un poco más de discusiones de ideas, ¿no? Porque muchas veces son enunciados lo que se dice, pero cómo se harían realmente, y creo que también la construcción para que eso se pueda llevar a cabo, que sería bueno que la comenten o se fomente de alguna manera, generar este tipo de construcciones, porque vemos que realmente la realidad es muy compleja y no va a ser fácil salir de esto, ¿no? Creo que, bueno, justamente son lo que decías, ¿no? Se plantea de alguna manera lo que habría que hacer. Ahora después, realmente, de que se lleve adelante, o en el caso de nuestra provincia, uno ve que por ahí tuvimos elecciones el 16 de abril, se plantean algunas cuestiones, y hoy se está planteando entre el gobierno que se va y el que viene, de alguna manera, seguir aumentando el gasto, aumentando el costo del Estado, en detrimento por ahí de todo lo que hace a los servicios, a poder generar infraestructura, a poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, sobre todo en Neuquén, que uno habla de Neuquén con Vaca Muerta, que es una gran oportunidad, está recibiendo muchas inversiones, pero también hay unos niveles de pobreza altos, hay muchas familias que van en búsqueda de oportunidades a Neuquén y después no tienen vivienda porque la vivienda es cara, y se está generando un conurbano de la ciudad de Neuquén que también nos preocupa, y por ahí vemos que las promesas o la discusión que hay de cómo los ingresos que vienen de Vaca Muerta, cómo sean redistribuidos, a la larga terminan siendo prontamente solamente destinados a mantener una estructura del Estado y no justamente a solucionar los grandes problemas de servicios, de vivienda que tiene Neuquén y nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora respecto del cupo femenino? Leo, vos tenés hecho unos cálculos, unas estimaciones, y ya voy a partir de lo que dice nuestro concentradísimo Mauricio Cantando. Yo no sé si está recibiendo muchos saludos por el Día del Periodista. Mucha información. De los enlaces, seguramente lo están saludando los enlaces. Y mucha información. ¿No? Otros dice, hablando de... eso que va a pasar es ilegal. No, dijo. digo, y hablando del Día del Periodista y de saludar, Sí. hay que saludarlo Cantando. ¿Por qué? Porque el domingo fue el cumpleaños. Cierto, Mauri, feliz cumpleaños. ¿Y la torta? Gracias. Y la torta y la factura ¿Y el pastel? Pero fue el brillan por domingo, su ¿no? ausencia. ¿Y pero por qué no trajiste nada para Estabas compartir invitada con el tus domingo, ¿no amiguitos? fuiste? Un ¿A postre dónde? Balcarce, aunque Estabas invitada, sea. si fueron todos a comer a un restaurante ahí a la zona de Gonet, y vos no fuiste. Ah, me quedé un poquito lejos por No ahí. tan lejos. No Un tan toque. lejos. Bueno, pasaste bien. Discúlpame, pasé ya bien. vamos No, con no, por eso les di ¿La el pasaste pie para- lindo en para tu que- cumpleaños? La pasé bien, sí. ¿Recibiste alguna sorpresita, algún regalo, una Sí, cartita? muchos vinos, por ejemplo. Ah, ¿Sí? bien. Sí, me regalan muchos vinos, saben que me gusta y bueno. Saben que me Ah, le gusta, gusta, Mando. claro. O sea, él Muy tiene bien, como todo claro. un grupo de personas que lo siguen Sí, y sí. conocen de sus gustos. Mirá, me siguen, no, me conocen, digamos, no hace falta seguir. Claro. Y te regalaron vino. Me regalaron vino, sí, seguramente. Bueno, bárbaro. Vinos, algunos con copas, viste, que ahora te... No, está bueno para tomar vino en casa. Está bueno, sí. personalizada. Personalizado. Qué Complejo, bueno, sí. ¿qué dice? Un saludo a tus amigos, los enlaces. No, bueno, otra gente, no justamente ellos, pero bueno. ¿No te mandaron los enlaces, nada? Todavía no, pero... Contemos quiénes son los Contemos, enlaces, claro. porque hay gente que se suma y por ahí piensan que los las enlaces fuentes de Cantando. son No, no gente son que se fuentes, dedica. son gente que trabaja... Sí, son fuentes, ¿cómo que no? No, no son fuentes, ellos tienen Bueno. un Que lo trabajo siguen en que el es- programa, lo siguen. En lo realidad miran. nosotros somos fuente de ellos, porque nos miran habitualmente porque están siguiendo la actividad parlamentaria y ayudan a los diferentes organismos del Estado a seguir los temas que pasan acá en el Congreso. Entonces, para ellos es muy importante lo que haces vos, por ejemplo, que es contarle todos los días las actividades. No, qué bueno. Le mando un beso Mandale enorme a un los beso, te enlaces. conocen. Que es gente que esté del otro lado que nos conoce pero no conocemos. No, Pero no es no. un trabajo secreto tampoco. No, pero te conocen, ya te vienen Sí. siguiendo desde el día 1. Epa, un saludo a Si los te enlaces. ven, van a decir, Meli, ya a esta altura nosotros le dijimos hoy feliz día a Meli, yo creo que es la periodista parlamentaria televisiva de más experiencia de América Latina. Ya creo. Hay que hacer un análisis Ya de hice eso un análisis. para llegar a esa conclusión. No O sea, conozco un tenés canal 10 parlamentario países. que haya mantenido una conductora durante el tiempo que está Meli acá, por lo tanto ya podés tener esa etiqueta. Diputados TV de Ecuador, ¿cuánto tiene la máxima más o No menos? hay en ¿Cuánto todos lleva? lados y aparte están menos tiempo que ella, habitualmente son noticieros más fragmentos. DTV Brasil, portugués, ¿qué, No, qué el de onda? México es el más famoso y no tiene así una figura como ella. Por lo tanto, estás mirando rara, como que se ve que es un galardón para el que no estás preparada. No estaba preparada. Bueno, asumite como tal. Tenés escucha. muchos talentos, muchas virtudes y también. El tipo también. se miró todos los canales de Latinoamérica. Claro, como haciendo y como- claro, viste, como Podés, no subestimes el No, dato. es presentarte así. Yo soy Pero la como- periodista
parlamentaria. Parlamentaria de más experiencia en la televisión de América Latina. Uf, la pucha. Lo que La Unión Europea es un te va a lío, no costar. quise averiguar. Claro, no, aparte hablamos otros idiomas. Bueno, nos están pidiendo Listo. que vayamos a ¿Vamos a la placa? información. Bueno, se viene una nueva mujer en la composición de la Cámara de Diputados. Sí. Actualmente van a ser 117, son 116 sobre 257 y la Cámara de Diputados pasará así a tener el mayor número histórico de bancas ocupadas por mujeres. Este porcentaje pasará del 45,13 al 45,52, que también es el máximo y también te muestra que aumentar una banca más casi no te mueve el porcentaje, te está moviendo unas décimas de 0,13 a 0,52, es muy poco, por eso se dice que llegar a la paridad de género va a costar mucho porque se avanzan de 2 o 3 mujeres cada 2 años en las elecciones y esto con suerte, o sea, no te van a venir 10 mujeres más en un recambio parlamentario. Entonces se va avanzando de a poquito, aquí tenemos otro pasito más. Será en la próxima sesión esto, seguramente el miércoles 14, como decíamos anteriormente, que se haga la sesión especial luego de la visita del jefe de gabinete y así se formalizará la jura de la jujeña radical Natalia Sarapura en lugar de Gustavo Bowit, que el lunes pasado, hace 2 días, asumió como nuevo ministro de Salud provincial. Gerardo Morales cambió el gabinete de cara a lo que va a ser el recambio de mando que tiene con su sucesor electo. Entonces, Bowit vuelve como funcionario a la provincia, estuvo 2 años como diputado nacional y su lugar, y pasamos a la otra placa que lo tenemos un poco más detallado, su lugar tendría que ser ocupado por el hombre que le sigue en la lista. ¿Pero qué pasó? Sarapura, actual ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy, ocupó el segundo lugar en la lista. Es decir, venía Bowit y segunda, por esto de uno y uno, venía una mujer que es Sarapúa. Ingresaba en ese momento un solo diputado, o no, ingresó otra diputada nacional. Y si bien la última legislación nacional en la materia de cupos establece que los reemplazos en caso de renuncia o fallecimiento se deben hacer por alguien del mismo género. Esto se votó antes de 2019, se aplicó por primera vez en 2019. Se va una mujer, entra una mujer, se va un varón, entra un varón. Por eso, por lo general, el escenario que se da a principio, el 10 de diciembre de los años impares, cuando se cambia la conformación del Congreso, se mantiene durante los 2 años siguientes en lo que tiene que ver con género, porque cuando se va uno de un género, ingresa otro del mismo. Pero aquí se alteró. Entonces... El punto, Leo, ¿cuál es? Las provincias chicas que eligen pocos diputados, claro, influye mucho quién encabeza la lista, porque si vos vas a tener un solo diputado electo, por más que hayas hecho la lista de paridad, si el electo es hombre y claro, el otro sector político también tiene un electo hombre, entran 2 hombres por una provincia, claro, y ahí por más cupo... Ahí es donde no se llega al 50. No se en llega, eso bueno, es donde no se llega al 50% porque vos no le podés decir a una fuerza política que tiene que encabezar una mujer. Había un proyecto, no sé si te voy a espolear, de Álvaro Rodríguez, Cristina Álvaro Rodríguez, la diputada del Frente de Todos, que estuvo en 2020, después se fue para la provincia de Buenos Aires, pero un cargo en la provincia de Buenos Aires. Ella planteaba en su momento que mientras no haya paridad, mientras el 50% del recinto no sean mujeres, que el reemplazo de cada suplencia la hagan las mujeres. Y una vez que se llega a la paridad, se cumpla la ley de cupo actual. Eso nunca prosperó. Tiene sentido, está bueno. Pero ¿y en el recambio legislativo siguiente que...? Vos, por ejemplo, se va un hombre, sí, y entra una mujer. Sí, está bien, eso con los reemplazos en los 2 años. Los reemplazos hasta llegar a que de los 257, sí, 128 o 129 sean mujeres. Y en la conformación de las listas del periodo siguiente volvés a bajar. Claro, el problema lo tenés siempre, pero lo vas sustituyendo con los reemplazos. O sea, claro, es interesante. También le podés proponer que cada fuerza política alternadamente, cada año que hay elecciones, vaya poniendo. Si pusiste un hombre en 2015, pones una mujer. Entonces ahí sí se podría hacer más. Lo que pasa es que como las fuerzas y los espacios políticos te cambian, porque las alianzas son distintas, claro, eso también te lo complica. Yo soy fanático de los cupos, ¿saben? Soy fanático de los cupos en el Congreso, porque si el 50% de la población argentina es de un género y el 50% es de otro género, lo ideal sería que el Parlamento exprese esa población, porque el Parlamento tiene que expresar la población.
Así como la expresa por regiones, claro, la puede expresar por otras variantes como el género. Porque si Aparte, yo lo que creo es, más allá del número o no número, lo que sí creo es que en el Congreso, más que en ningún otro lugar del poder, vos tenés que tener bien representada toda la sociedad. O Total. sea, desde distintos aspectos, y creo que se ha buscado eso realmente, porque a comparación de años anteriores hay menos cantidad de abogados, porque siempre históricamente el Congreso son casi todos abogados o contadores. Ahora hay como más pluralidad respecto de la conformación. Hay representantes sindicales, hay representantes de movimientos sociales, hay mucho politólogo, mucho. Claro, exactamente, realmente tal cual, especialistas en ciencias políticas, en economía, en medicina, en ciencias de la salud, en tecnología, en un montón de cosas. Pero, o sea, la representación femenina es muy importante porque somos de verdad nosotras quienes podemos acercar una agenda diferente y una agenda necesaria. De hecho, toda esta movida respecto de las agendas de cuidado, más allá de lo estrictamente vinculado a la agenda de género, o sea, las agendas de cuidado es la principal cosa que tiene que cambiar para que de verdad haya equidad en el resto de las cosas, ¿no? En el resto de los escenarios. Y ahí me acuerdo lo que incluso se habló cuando Graciela Camaño dijo: está todo muy lindo, pero está bien, todavía Cecilia Morón no era la autoridad de la Cámara de Diputados y cambió mucho la conformación, pero dijo: está todo muy lindo, pero la verdad es que nosotros nos jactamos de ser un Congreso de avanzada, pero a la hora de tomar decisiones, las comisiones no están principalmente presididas por mujeres. Ahora cambió bastante. Las comisiones que hablan de poder, como por ejemplo el presupuesto, que es la principal comisión que tiene cada una de las cámaras, porque es donde pasa el filtro de los proyectos que tiene asignaciones de recursos. Yo no recuerdo una presidenta de comisión de presupuesto. Creo que no hubo nunca. Ni en diputados ni senadores. No me acuerdo, no. En cambio, en los temas de familia, por ahí... Claro, familia, niñez... salud le pueden dar. Salud, claro. Sí, claro. Sí. Por eso, por ahí hay planteos todavía para hacer adentro de los parlamentos. Pero el tema del cupo es importante que se entienda porque se confunde con la idoneidad. Y eso es en el sector privado. Ya tuve esa discusión. ¿Ya tuviste conmigo? No, familiarmente. Viste que yo suelo tener esas discusiones. ¿Pero de qué lado estás? No, que a mí ¿no? yo estoy a favor de la discriminación positiva, porque si de manera natural no se dan esos espacios para la sociedad, para algunos sectores de la sociedad, hay que generarlo. Claro, eso en el sector privado porque no se puede imponer un cupo. Ahora, en el sector público se impone un cupo porque el sector público, y sobre todo el Congreso, tiene que representar a la población que financia el sector público. Por lo tanto, es totalmente coherente que si la mitad son mujeres, sean mujeres en las bancas, ¿no? Eso es importante porque si no, se entiende como la idoneidad. Yo siempre respondo lo mismo. Ok, cuando se eligen tantos diputados de una provincia, ¿tiene que ver con la idoneidad de esa provincia? No, tiene que ver con esa provincia, necesita representantes porque hay un criterio de reparto que le da bancas a esa provincia. Bueno, puede haber otros criterios. De hecho, los criterios territoriales están un poquito desactualizados. Eso también, eso te iba a decir, no como bonaerense, que coincidimos bastante, y hemos hablado mucho al aire y fuera del aire. Se va a enojar Vero Benaín si nos está mirando, pero un diputado de la provincia de Buenos Aires necesita 300.000 personas que lo voten, y uno de Tierra del Fuego con 30.000 tiene una banca. Entonces, Martín Bravo una vez hizo un buen laburo de eso, claro, no lo podías creer. La representación no es la misma, claramente. Entonces eso te distorsiona mucho también, porque vos mañana votás coparticipación, donde la provincia de Buenos Aires juega un papel importante y pone mucha plata y recibe menos. Y tenés a menos diputados bonaerenses votando. Claro. Porque no es proporcional. Claro. Lo que pasa es que si vos querés proporcional en base al mínimo que tiene Tierra del Fuego, que es la provincia con menos población, te tenés que ir a una cámara de 600 diputados. Sí. Entonces, claro, pero son criterios viejos, son tan viejos que en algunas provincias tenían que ver con que era una época donde la tierra no valía. Entonces, en algunas provincias tenés más diputados provinciales cuanto más territorio tenés, porque la tierra no valía. Hoy en esas tierras se cosecha soja y vale mucho, es lo que más vale, y siguen teniendo esa misma cantidad de diputados. Esto pasa en legislaturas provinciales, creo que en Santa Fe, en Buenos Aires pasa. Exacto. O sea que revisar los criterios de representación debería ser natural, ¿no? Sí, por eso. Exactamente, lo que pasa es que no puedes quitar diputados, entonces tenés que ver cómo sumás con el costo político que implica cada vez que decís voy a aumentar el número de legisladores. Volvemos a la placa. Decíamos que alguien, cuando fallece un diputado, presenta su renuncia, debe hacerlo alguien del mismo género, pero en este caso se acordó en Jujuy, dentro del partido gobernante, con la venia de la justicia,
acordar, es decir, alterarlo, cambiar que sale un varón y entra una mujer. Pasamos a la siguiente placa. El caso se puede hacer efectivo porque el tercer candidato en la boleta de 2021, que es Gaspar Santillán, a quien le correspondería asumir en lugar de Bauit, por esto de varón por varón, continuará como ministro de Trabajo de la provincia. Y por ende no habrá reclamos judiciales, porque dice Santillán, yo me quedo en el Ministerio de Trabajo, me gusta este trabajo, lo voy a seguir haciendo por 4 años más, porque ya el espacio político al que pertenece ya ganó la elección provincial, entonces no voy a hacer este reclamo judicial, entonces puede asumir esta dirigente, esta ministra de Relaciones con las comunidades indígenas en su lugar para completar este mandato. Se sienta el presidente y seguramente desde lo legal y desde todo lo jurídico se hará lo que corresponda para dejar salvado y para que el día de mañana no sea un precedente que abra la posibilidad de decir, lo hicieron ahí y entonces después te entren a poner varón por mujer. Claro. Pero con que el perjudicado ya diga no estoy de acuerdo, se tiene que cumplir la ley. En este caso, el perjudicado, entre comillas, está diciendo que está de acuerdo. Está dando el visto bueno. Porque ya te digo, es ministro de Trabajo de la provincia. Igual algún juez puede decir que lo que hablábamos fuera del aire, que aún así, aunque dé el visto bueno, si te tiene que cumplir la ley igual y no. Puede pasar. Supongo que Lo que pasa es que tiene que presentar ahí el planteo. Supongo que la salida legal será que renuncien a la posibilidad de asumir y no te quede nadie en la lista y te quede solamente esa mujer. No, lo que pasa es que si nadie hace el reclamo ante la justicia, ningún juez va a actuar de oficio. Claro, por eso. Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Pasamos a la siguiente placa. Con este ingreso, el esquema de bancas femeninas del Congreso de la Nación, trabajo especial, superproducción previa realizada en la jornada de ayer, el Frente de Todos es el único bloque que tiene una mayoría de mujeres sobre varones, 60 sobre 118, esto es el 50,84%. Hay más mujeres en el bloque del Frente de Todos que varones. En Juntos por el Cambio se da un mix, solamente un bloque tiene mayoría de mujeres, pero se baja a un 42, a un 43,10% de los 116 porque algunos bloques tienen supremacía de hombres. Por ejemplo, el PRO tiene 23 sobre 50 integrantes, es un 43% que da más o menos lo que es el promedio general del interbloque. La Unión Cívica Radical tiene 10 diputadas mujeres sobre 33, estoy contando a la nueva que ingresará ahora, lo que te da un 30%, y Evolución Radical, el bloque que se referencia al Martín Lustó, tiene 6 sobre 12, el 50%, la mitad de las bancas en manos de mujeres. Casi no hay jefe de bloque mujeres, ¿no? Eso también, eso es un buen viendo comentario. Ahí, en Frente de Todos sí. No. Después tampoco en el PRO, en la UCR, en hasta acá ninguno. Seguimos con las placas y vemos en el siguiente cuadro. La coalición cívica es desde Juntos por el Cambio el sector que mayor fuerza hace para que el cupo femenino crezca y para que se dé ese promedio del 43%. Tiene 7 de 10 integrantes que son mujeres, tiene que ver un poco también con la impronta de su líder partidaria. 70% estamos hablando de integración femenina en la coalición cívica. Encuentro Federal, este espacio de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, justamente la diputada del GEN es la única de los 4 integrantes, da un 25%, ahí te baja el promedio de la coalición cívica, te aporta 70, este bloque te aporta un 25%. De los otros que quedan sueltos, San Luis, San Juan, Salta de Zapata, hay solamente 3 diputadas mujeres sobre 7, también te da un 42%. Interbloque Federal, tercera fuerza de la Cámara, 3 integrantes sobre 8, un 37%. Estos es Socialistas, Identidad Bonaerense y Córdoba Federal. La izquierda tiene 2 sobre 4, un 50% de mujeres. Y en la siguiente placa vemos los libertarios, que también tienen 2 sobre 4. Libertarios liberales, un poco hubo acomodamiento de bloques, pero se sintetizan en 2 sobre 4, también un 50%. No tienen mujeres en su integración parlamentaria. Provincias Unidas, el bloque de misioneros y rionegrinos de los gobiernos provinciales de esas fuerzas. Ser Energía, que tiene 2 varones, y el Movimiento Popular Neuquino, que tiene un solo varón como integrante. ¿Quién es Ser Energía? ¿Quiénes son? Es Claudio Vidal de Santa Cruz y Felipe Álvarez de la provincia de La Rioja, ex flamante candidato a gobernador que perdió. Ah, ok. Claudio Vidal, candidato a gobernador de Santa Cruz, y el Movimiento Popular Neuquino tiene
como representante a Rolando Figueroa, que es gobernador de Neuquén, y le ganó al Movimiento Popular Neuquén. Claro. Porque se fue y compitió, pero sigue siendo el diputado del MPN acá. ¿No? Claro, porque si lo ve alguien va a decir que no entiende. ¿Cómo? No es que le ganó al MPN Figueroa. Bueno. Vamos a ver cómo llegamos a este porcentaje de 45,52%, cómo llegamos al máximo de bancas de mujeres en la Cámara. Este 45,52%, bueno, empieza en 1983 con un 3,93%. Hace 40 años la representación femenina en la Cámara de Diputados no llegaba al 4% cuando se restituye la democracia el 10 de diciembre de ese año. Para la evolución hacia este porcentaje actual fueron claves la ley de cupo femenino, votada en 1991, y, atención, el decreto presidencial que en el año 2000 dio la interpretación de que, más allá de respetarse el tercio, que se marcaba en 1991, los dos géneros debían estar intercalados en el primer tramo de la lista. Y además se sorteó así el hecho de que las mujeres pasaban con esto del tercio a estar en el tercero y en el sexto lugar. Entonces vos tenías en provincias donde elegían pocos diputados, había pocas bancas en juego porque son provincias chicas y te entraban 2 varones porque entraba primero y segundo, entonces te quedaba fuera las mujeres que aparecían en el tercer lugar. Así, en el decreto del 2000 que interpreta lo de 1991 se dice, bueno, a partir de ahora se acabó esto de la mujer al tercer y al sexto lugar y se pasa a 1 y 1, varón, mujer, o mujer, varón, que eran en el menos de los casos y sigue siendo, por eso el cupo no está dando. El último hito que tiene que ver con esto de equilibrar y buscar la paridad de género se dio en 2017 cuando se aprobó una legislación para 2019. ¿Qué noche esa, por favor? Sí, estuvo. Tete. ¿Qué noche, Tete? Sí, tuvo una noche muy agitada. Muy divertida. Allí se votó la legislación que dice que renuncia a un varón, ingresa un varón, se va una mujer, ingresa una mujer, que es lo que disparó este tema inicial de que ingresa una mujer por un varón en esta especie de acuerdo que se dio en Jujuy y que permite que a mitad de periodo parlamentario ingrese una mujer más a la Cámara de Diputados y que tengamos un número nuevo histórico de máximo de mujeres en las bancas. Bien. Bueno, Leo, gracias. Vamos favor. a ver entonces cómo continúa esto. Ayer se volvió a reunir la Comisión de Juicio Político, la semana anterior no, por una cuestión de que faltaba quórum. Finalmente ayer se continuó con el capítulo de la obra social. Estuvo picante, como ustedes ya saben y como están acostumbrados. Se pidieron muchos detalles, se leyeron mails que en su momento la jueza Martina Fons había enviado al titular de la obra social para poder contar algunos detalles sobre el reclamo que ella en persona elevaba, y se empezó a armar todo ahí un vericueto interesante, lamentablemente en el medio de la vida de las personas, ¿no? Y ahí el cuestionamiento, Mauri, entre si efectivamente había o no había una responsabilidad de los titulares de la Corte Suprema sobre el fallecimiento de esas personas y si efectivamente esas personas terminaron muriendo como consecuencia de la mala administración de la obra social. Sí, Meli, tuvimos un montón de realidad tuvimos 4 o 5 testigos, no recuerdo cuántos. ¿Por qué no recuerdo cuántos? Porque el plato fuerte llegó al final. 6 de la tarde, después de varias horas de escuchar los relatos sobre las deficiencias en la obra social del Poder Judicial, el Frente de Todos, en lo que es, como decimos acá, el proceso de juicio político, el proceso de acusación a los 4 jueces de la Corte Suprema. Recordemos que esta Cámara acusa y el juicio está en el Senado, por lo tanto no es un juicio específico, sino de alguna manera la recolección de pruebas. Bueno, cuando se terminaba esa sesión, el Frente de Todos, la mayoría del Frente de Todos, anunció que quería citar a el juez Juan Carlos Maqueda por considerarlo, y esto es muy importante, como posible. En realidad hay 2 acusaciones. Por empezar, la primera, mal desempeño en sus funciones, y la otra, posible comisión de delitos. Lo de posible es importante porque sabemos que los funcionarios públicos, si conocen un delito, lo deben investigar. Hasta ahora, con los elementos reunidos en función de lo que es la administración de la obra social, los diputados de Frente de Todos concluyeron en que el juez Juan Carlos Maqueda es responsable por un mal desempeño cuando tuvo a cargo la obra social, ya vamos a explicar en qué momento, y también pudo haber cometido delitos. Si el juicio, de alguna manera, que se le plantearía a Maqueda en el Senado, si esto lo aprueba diputado, sabemos que necesitamos 2 tercios, determina que hubo un delito, obviamente va a ser investigado como tal también en la justicia ordinaria. Por lo pronto, esto resolvió
el oficialismo y decidió citar a Maqueda. Vamos a ampliar un poquito de qué se trata esta citación. Creo que es inédito que un juez de la Corte sea citado por la Comisión de Juicio Político de esta manera. Maqueda, recordemos, es responsabilizado por la administración de la obra social entre 2008 y 2021. No hay ningún acto administrativo que determine que Maqueda durante esos años tuvo a cargo la obra social, que es la obra social de toda la justicia federal del país y está bajo la supervisión de la Corte, o sea, de los jueces de la Corte, no de un juez de la Corte. Ahora, ¿por qué se lo acusa a Maqueda? Bueno, porque hay unas pruebas recolectadas por la cual se determina que él durante ese periodo fue el responsable de administrar la obra social. Primero, antes que nada, varios testigos lo cuentan. Los testigos, es un proceso de investigación en que los testigos cuentan de que Maqueda era el que tomaba todo tipo de decisiones. Y tal vez lo más importante, y creo que es el elemento que se consiguió en la investigación de lo que tiene que ver con la obra social, es un correo electrónico que Maqueda le manda en 2021 al resto de los jueces de la Corte, donde se despide de su condición de supervisor de la obra social. O sea, en ese correo les dice, muchachos, en ese momento creo que no sé si estaba Jaito de Nolasco, pero si no sería muchachos y muchachas, me tengo que ir de este rol. Fue muy duro toda esta etapa como supervisor, le agradezco a mis empleados, hay una serie de problemas a resolver, los enumera. Bueno, ese mail está en el expediente de la Comisión de Juicio Político porque los diputados lo pidieron y el presidente de la Corte, Horacio Rosati, lo envió. Ese mail también había trascendido en algunas acordadas, por lo tanto, con esa prueba, entienden los diputados de Frente de Todos, está claro que esto lo manejaba Maqueda y por eso para nosotros es mal desempeño y posible comisión de delitos. Ahora, sigamos para saber de qué se lo acusa, ¿no? Lo anterior, ¿qué se lo acusa? ¿De qué se acusa a Maqueda? Bueno, se lo acusa de no completar el directorio, o sea, estas son las deficiencias que se determinaron en la obra social y por estas deficiencias se acusa a Maqueda. De no completar el directorio de la obra social, esto es un delirio, ninguna obra social no tiene el directorio completo porque si no, ¿quién toma las decisiones? Si una obra social tiene que tener 4 directores en representación de las diferentes partes que lo integran, bueno, esos 4 directores tienen que firmar cada decisión. Siempre, nunca van a encontrar una obra social que esté vacante un director, lo nombran al toque. O sea, acá no se nombraba, había un solo director que vino acá y dijo que esto era así, que no se completaba el directorio, que no le importaba a él, que él tenía que trabajar igual. Sí. O sea, se habló en esos términos en esta comisión. No estoy exagerando en nada. Sí, tal cual. Fue muy impresionante. Cosas como, digamos, lo más ridículas. No lo podías creer. Sí, lo más ridículas estaban ventiladas ahí tal cual. También dijo Aldo Tonón, que fue administrador de la obra social, que no le importaba no haber presentado presupuesto ni balance. Esto es parte de la gestión administrativa arbitraria, irregular y no transparente. Que como no se venían presentando, él tampoco. No se presentaba, manejábamos la guita como nos parecía. Total, estamos hablando de 100.000 afiliados cautivos. No es una obra social que sale a buscar afiliados, como lo son casi todas, inclusive las sindicales, porque los pueden perder. En las obras sociales del Estado, por lo general tienen esto. Bueno, no una de las testigos que declara, digamos, que expone su historia, su situación personal, dice que justamente ella se sentía retenida, que no podía ir a buscar un tratamiento para su esposo, que además de tener, no sé si COVID tenía cáncer. Estoy hablando de la segunda testigo, no la jueza Afón, sino la otra jueza también. Porque aparte lo que de alguna manera lo que te instaba este sistema es que vos tengas tu prepaga y aparte derives una parte del sueldo a la obra social y ellos manejaban la guita mal, como se ve, y a su vez no te daban el servicio. Sí, por lo eso que se terminó expresando ahí las mujeres. La verdad es que te dejaban en una situación, primero, de abandono total, pero de mucha impotencia, porque no es que vos podías. Ella termina parte del tratamiento pagándolo por privado, pero aún así había un montón de cosas que estaban aprobadas a través de la obra social y que ella decía, bueno, yo iba y conseguía en la Fleni, creo, que le dieran tal droga por quimioterapia. Conseguía que le suministren la quimioterapia. Iba y me decían, no se compró el medicamento, tenés que ir de vuelta a la obra social para que le mande el medicamento al sanatorio que se lo va a administrar. Y dice que cada vez que tenían que... Aparte, con una enfermedad que no tenés tiempo para perder. Tremendo lo que han hecho. Se murió. Se murió. Y ayer también se relató un caso de una chica de 4 años, creo que se murió también mientras hacía los trámites de la familia. Bueno, por todo esto también se lo acusa a Maqueda de las malas prestaciones en la obra social, de las consecuencias en la salud de los afiliados. Todo eso es
parte de un mal desempeño como mínimo y de un delito posible, desvirtuar el rol institucional, esto de que manejaba la obra social como tenía ganas, violación de deberes, provisiones incompatibles con el ejercicio de la función pública, por eso se cita Maqueda. ¿Qué es la citación? Vamos a ir a la otra placa. Esto es importante. La citación, esto no es una citación como pasa con los testigos, que si no van, los pueden ir a buscar por la fuerza, como pasó con Tonón, el director de la obra social, que para no contar todo esto no quería venir y finalmente vino porque se mandó un oficio a la justicia. Bueno, en este caso no tiene nada que ver. Acá lo que se le da es una oportunidad al acusado de venir a defenderse en el proceso de investigación y no esperar al juicio. Obviamente uno dice, bueno, pero el acusado puede esperar que el juicio no llegue porque no hay mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados para aprobar la acusación. Es verdad, también es cierto de que si vos tenés las manos limpias y te invitan a defenderte, sí, de alguna manera tenés la oportunidad. Y esa es la oportunidad que están dando. No pasa nada si no viene. No es que lo van a ir a buscar por la fuerza, no es que esto tiene no están obligados. No está obligado, digamos, es una oportunidad. Volvés el artículo de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Juicio Político, el TC, que dice, esto es una oportunidad que se le da de defensa, si no la ejerce, bueno, no la ejerce, puede seguir la investigación. Esto está pensado para la época que no existían las transmisiones como hoy, que todo es transparente, entonces por ahí el acusado decía, bueno, voy, hablo con los diputados, total no me ve nadie, veo si puedo defenderme un poco. Hoy por hoy es todo, me animo a decir, un poquito más serio. La versión taquigráfica de los viejos juicios políticos de alguna manera dan cuenta de cierta informalidad y por lo tanto si viene, tiene que defenderse con elementos. Bueno, se le está dando la oportunidad, puede responder por escrito, puede no asistir y esto no omite la investigación a otros jueces de la Corte. Esto es interesante porque la coalición cívica hizo un reclamo porque dijo, ojo que el presidente de la Corte, de cada momento que hubo anomalías en la obra social, también tiene que ser investigado porque es el responsable directo, ¿no? De alguna manera. Lo son todos los jueces de la Corte, no el presidente de la Corte, pues es un órgano colegiado, pero puntualmente Juan López dijo, yo hubiera querido citar a Lorenzetti en el petitorio que se le envió del oficialismo a Cecilia Moró, no descartan esa posibilidad, sí, aclaran que sigue la investigación e inclusive se habla de crear una comisión aparte para investigar en detalle el tema de la obra social y determinar si quizá no se tenga que pedir también la citación de los otros jueces. Sí, López justamente de la coalición cívica dice esto está mal el procedimiento, no estamos de acuerdo con cómo se están llevando adelante estas cosas, nos dice que se quejó de que no se habían enviado antes de empezar la reunión de comisión esta nota por la que el Frente de Todos pide citar a Maqueda, es decir, marca un montón de cuestiones de procedimiento y también alguna cuestión de fondo. La coalición cívica, que es el bloque que siempre sigue todas las reuniones de juicio político dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Sí. Bueno, el otro día hablábamos con María, creo, con María Caferata, decíamos, bueno, ¿cuál de todos estos causales van a tener, digamos, más fuerza que otros, ¿no? Porque también después tenés cuestiones que, si querés, son muy cuestionables, son muy reprochables, pero que es mucho más finito poder transformarlo en un causal por mal desempeño de las funciones. Este, claramente, o sea, es uno de esos que es medio como... Y este parece que está más a la vista y las pruebas son más concretas que el 2x1, por ejemplo. Claro. El 2x1, ¿cómo demostrás que hubo un acuerdo? Tal cual. ¿Cómo demostrás ese acuerdo que si se dio entre cuatro paredes y es mucho más difícil. Digamos, muchísimo más difícil. Sí, aparte lo interesante de la obra social es que el único contralor posible, el único contralor posible es esta comisión. Por eso cuando se planteaba por ahí de que no se tiene que reunir la comisión porque es una presión, o sea que la obra social, si esta comisión no se reúne, hace lo que quiere con la plata de los afiliados. Lo que se le antoja, porque total tenés que ir a hacer un juicio a primera instancia de un área judicial en donde las apelaciones va a derivar en la Corte. Claro. ¿Quién va a hacer ese juicio? No tiene ningún sentido. Sí. Por lo tanto, ¿qué podés hacer? Podés ir a dónde y tenés que ir a la Comisión de Juicio Político, porque tampoco la obra social del Poder Judicial de la Nación tiene el control de la superintendencia como tienen la mayoría de las obras sociales, está exceptuada. O sea, ¿qué es? ¿La comisión o la comisión? Pausa, ya venimos.
en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y nos están llamando desde el móvil de una de las comisiones. Bueno, ahora vamos a...
vamos a volver, porque estamos viviendo las previas de las comisiones, y no me congelé yo, me quedé ahí. Se atascó, viste que en el campo pasa a veces. La Comisión de Agricultura de Uruguay le debe haber pasado. Claro, en alguna ruta cual. te atascás y llueve. Te encajás, se dice. Se dice, se encajase en la banquina, embalcarse, de Balcarce a Los Pinos y se habrán encajado, ¿no? Me encajé, ¿viste? Tema muy de la zona sudeste. Vamos a hacer un programa del sudeste bonaerense dentro de poco. Sí, muy fácil, perfecto, muy gracioso. Nos está escuchando el diputado Servi del otro lado. A ver si podemos contar. Hola, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bien. Se ríe porque se encajó alguna vez. Claro, sí. Se le quedó la chata. Por las afueras de Chipoleti. ¿Se encajó en la camioneta alguna vez, diputado? Y sí. Sí, con el riego es muchas veces o se rompe una sequía o queda y hasta que uno aprende que hay que ir con pausa, no acelerar demasiado y ahí recién se empieza a encajar menos, pero sí varias encajadas. Yo no sabría cómo salir. Lo ayuden a uno a salir. De esa situación. Bueno, diputado, estábamos antes leyendo una gacetilla que nos había mandado la gente de FADA, porque, entre otras cosas, que van a ser los expositores o un grupo de expositores que van a estar hoy ahí reuniéndose con ustedes, ellos van a pedir o vienen reclamando retenciones cero. ¿Eso es posible? Creo que es una discusión que hay que dar, que quizás en el esquema que está hoy es difícil, pero hay que pensar cómo hacer para ir acomodando este tipo de distorsiones. También tenemos un atraso del tipo de cambio donde la devaluación va alrededor del 60% y la inflación va por encima del 100%, que ha generado atraso en el tipo de cambio, sumado a la sequía o las complicaciones que han tenido las distintas actividades de nuestro país. Creo que son discusiones que hay que dar. Creo que el esquema fiscal en sí, ¿no? Porque también cuando hablamos de agregar valor, hay impuestos como los ingresos brutos provinciales que castigan el agregado de valor. Mientras más etapas tiene de producción un proceso, más se acumula porque tiene un efecto cascada con respecto a otros que son impuestos directos que de alguna manera se van compensando. Entonces creo que es una discusión importante. Esta es una sesión informativa donde está FADA, que de alguna manera es quien va a encabezar la discusión, pero también se ha invitado a otras instituciones para justamente dar una discusión, y creo que también es lo que hay que ir viendo cómo se hace para de alguna manera sacar la presión fiscal sobre el campo, que permitiría también a la Argentina o a nuestro país darnos o dar un alivio para que pueda crecer y crecer la cantidad de exportaciones que las necesitamos para las divisas que tanto, valga la redundancia, necesita nuestro país. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Usted siempre defendió, es uno de los referentes de lo que tiene que ver con las economías regionales, que son economías de pequeña escala, a diferencia de las economías del agro, de alta escala, que pueden exportar en cantidad. ¿Se puede tener el mismo tratamiento impositivo para una economía regional que para una economía de gran escala? ¿Qué tal, Mauricio? Creo que ahí justamente también es el análisis que hay que dar, y FADA ha hecho una estadística de los sectores que mayor empleo generan. Después de la carne es la fruta y horticultura el sector que más empleo genera en nuestro país dentro de las economías regionales. Así que justamente creo que hoy tiene una mayor incidencia en la mano de obra, y lo que te comentaba antes de actividades que tienen alto valor agregado, donde quizás la materia prima o el producto en sí fresco tiene un 30% de incidencia, tiene todo lo que es envase, conservación y acondicionamiento que encarece mucho, y justamente lo que comentaba antes, ingresos brutos castiga y mucho. Nosotros teníamos medido en la actividad frutícola, en una caja que uno pone en el puerto, alrededor del 4,5% son ingresos brutos y casi el 9% son aportes y contribuciones, ¿no? Son actividades que tienen casi el 40% del costo de mano de obra, y también es otro ítem que incide mucho en las economías regionales, mano de obra intensivas. Ahora, el ingreso bruto es un impuesto provincial. ¿Qué puede hacer usted del Congreso? Y en su momento, con el pacto fiscal, se había logrado un acuerdo de alguna manera ir cambiando la matriz impositiva. Creo que por eso decía una discusión integral, porque también las provincias dicen no podemos bajar los ingresos brutos en la medida que desde Nación no se nos dé participación o nos den alguna forma de reemplazar esto. Y creo que justamente la discusión que hay que dar con una visión más integral, que no solamente lo que es nacional o provincial, sino ver cómo se constituye la matriz, o creo que esta es parte de lo que hoy se va a manifestar, cuál es la componente impositiva de los distintos productos, y ver de qué manera. Creo que también en eso se habla generalmente mucho de la macro, pero en estas cosas hay que trabajar con la microeconomía, ¿no? Por cadenas de valor, y viendo cómo se puede hacer más eficiente o cómo se puede ir solucionando también en las distintas actividades.
Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Pregunto, porque hacíamos un repaso al principio del programa, cómo es la política de retenciones. Bueno, el Frente de Todos está más identificado con esto de que se cobran y no hay mucho que discutir. Ahora, en el gobierno de Cambiemos se había ideado un esquema escalonado que finalmente, por las circunstancias macroeconómicas, se tuvo que discontinuar casi al año de mandato. ¿Cómo puede ser la perspectiva para un gobierno eventual de Juntos por el Cambio en este tema y con este antecedente? Y creo que justamente se debe prever cómo se hace para reemplazar esos ingresos o de alguna manera generarlos de otra manera, pero evidentemente es una discusión que hay que dar y que no es tan fácil, ¿no? Quizás en su momento en el gobierno anterior de nuestro espacio se pensó de una manera y después la realidad es otra, o pasa como ahora, que pasó también en el 2008 una sequía, también tiene una influencia muy importante en los ingresos, porque generalmente por ahí no se tiene tan en cuenta el campo, la importancia del campo en la economía de nuestro país, pero cuando hay situaciones climáticas como la de este año que van a generar una disminución de las exportaciones de alrededor de 18 o 20 mil millones de dólares, ahí nos damos cuenta de la importancia del campo, ¿no? Entonces creo que es justamente lo que hay que discutir y también son los consensos que de alguna manera habría que también ver, porque estas políticas no podemos estar cambiando cada 4 años o cuando hay un cambio de gobierno estar cambiando, sino tener una mirada, así como se ha hecho en algunos casos. Yo provengo de Neuquén, que para Vaca Muerta se ha generado o hay, ahora también manda la ley del hidrógeno y del GNL, que dan previsibilidad a mediano y largo plazo. Creo que esas son las cuestiones que habría que poder acordar, sino también las inversiones, si los vaivenes o cada 4 años se está cambiando la política fiscal o las ideas, creo que no nos sirve y es parte de lo que teníamos que construir si realmente queremos que nuestro país salga adelante. ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista de los proyectos de ley que puedan ayudar a bajar los costos de la producción agropecuaria? Porque genera muchos puestos de trabajo, porque es uno de los recursos más naturales que tenemos para poder alimentar a nuestra población. Somos capaces de producir alimentos para toda la Argentina, sin embargo la mitad de la Argentina es pobre. Y cuando decimos gente pobre, decimos gente que pasa hambre. ¿Cómo puede regularse esto o mejorarse esto desde el Congreso? Y hay algunos proyectos de ley, por ejemplo la agrobioindustrial, que contempla algunas cuestiones fiscales. Por ejemplo, en las actividades agrícolas en general se vende con un IVA del 10,5% y se compra con el 21%, y esos saldos de IVA hoy son muy difíciles de recuperar y son cuestiones que hacen también a lo fiscal y que harían una mejora en el resultado y está hoy con la posibilidad de ser tratado, pero está trabado. El otro día se avanzó también con los cultivos orgánicos, que es un potencial grande que tiene nuestro país. Argentina es uno de los grandes productores junto con Australia de orgánico a nivel mundial y tenemos una potencialidad, pero creo que justamente tenemos que ir destrabando, generando estas herramientas y creo que desde ahí del Congreso es el lugar natural para dar la discusión y para ir buscando soluciones. Pero esa ley, hay un cierto consenso en la ley agrobioindustrial, pero no se ha podido tomar. Claro, esa ley se viene tratando de colar incluso lo que fue el último periodo extraordinario, el verano antes que empiece el año parlamentario, ya estaba la ley de agrobioindustria. Sin embargo, o no da el ambiente político o la voluntad o lo que sea, pero nunca se trató. Y tampoco hay mucha perspectiva que vaya a haber, no sé los muchachos si tienen otra información. No, bueno, la ley de agrobioindustrial está trabada porque justamente un sector de Juntos por el Cambio quiere incluirle una baja o una eliminación de las retenciones, que un poco de esto se va a hablar hoy. Sí, exactamente. ¿Qué opina usted, diputado? Sí, creo que eso y también el tema de la ley de humedales en su momento también, claro, si no se trataba eso, como que no avanzaba la otra. Entonces creo que tenemos que ver una agenda que haga los problemas, porque también yo veo con preocupación, vengo del sector privado, ingresé hace 1 año y medio a la Cámara y veo con preocupación que no estamos trabajando en temas que hacen realmente a los problemas que nos plantea la gente en general, ¿no? Estamos hablando en este caso del agro, pero en general hoy la inflación creo que es uno de los grandes problemas, que también lo que comentaba antes, en esto de la pérdida de competitividad
capacidad de las exportaciones argentinas, con los niveles de inflación, básicamente es algo que nos afecta y a todos, así como el poder adquisitivo y, como decías, también con el aumento de precios que han tenido, sobre todo los alimentos, que está por encima de los niveles de inflación, terminan afectando, y aquellos que menos recursos tienen, justamente porque destinan casi el 70-80% de su ingreso a la alimentación, entonces son más afectados que aquellos que destinan mucho menos o que tienen otro tipo de ingresos. Entonces creo que son cuestiones que hay que avanzar en ver cómo se genera empleo, cómo se baja la inflación, cómo la economía de nuestro país se pone en marcha, y creo que es lo que tendríamos que poder avanzar en el Congreso. Diputado, también un tema que hoy uno no puede dejar de pensar, teniendo en cuenta que el sector agropecuario, sobre todo el sector de granos, está atado a factores exógenos como puede ser los precios internacionales o las sequías, que no hay tecnología que pueda suprimir lo que es, o que pueda reemplazar lo que son las lluvias. Teniendo en cuenta esas dos variables que no están en nuestras manos, ¿no es lo más conveniente apostar a sectores que tienen más valor agregado, la industria más tradicional, que estar esperando que no pasen estas dos cuestiones para recaudar dólares? Creo que, bueno, otro de los temas sería invertir en cómo disminuir estos riesgos, ¿no? Por ahí la posibilidad de riego. Yo, en una zona donde se riega, he trabajado siempre en el campo, de hecho, he desarrollado proyectos bajo riego. Creo que sería una forma de mitigar estas cuestiones que hacen y nos terminan afectando la economía, o estar sujetos a si llueve o no llueve. Pero por otro lado, el considerar que el campo no tiene valor agregado, creo que es en todo sentido, ¿no? Porque desde la soja, desde la tecnología que tiene la semilla de soja, lo que lleva a producirla, lo que lleva todo la tecnología y la maquinaria que hay incluida, no es que no tenga valor agregado, al contrario, tiene toda una gran cantidad de industrias conexas y anexas que están incluidas. Entonces, sí, quizás lo que tiene más mano de obra son otras actividades, pero la realidad que nuestro país es algo que mueve, que tiene un potencial todavía de crecer y de generar, así como, por supuesto, creo que hay que desarrollar otras industrias. Hoy, con los cambios que vienen a nivel mundial, la economía del conocimiento, otro tipo de industrias, así como también el potencial que tiene Argentina con el hidrógeno verde en todo el litoral de la Patagonia, así como el litio y como otras producciones que puede llegar a mover la economía, y creo que tanto necesitamos, pero para eso hay que generar condiciones para que vengan las inversiones, porque en general, así como también en lo que hace al agro, son inversiones grandes, lo que se necesita en tecnología sobre todo, y necesitamos que generar la confianza para que realmente vengan estas inversiones. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, le mandamos un saludo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y también a esa mano que sostiene el micrófono, le agradecemos esa mano detrás de la cámara, ¿no? Sí. No, delante de la cámara, es verdad, no había apreciado el detalle, sí, no era un trípode o ese que tiene el micrófono. No, sería un soporte humano. Claro. Es interesante ahí lo que decía también el diputado sobre otras actividades vinculadas a la actividad agropecuaria, y hablaba de los servicios basados en la exportación, o la economía del conocimiento asociada, es decir, la tecnología asociada a la actividad agropecuaria, y por ahí también hablaba del hidrógeno verde y otras. Hay un proyecto de ley de hidrógeno verde y otro de GNL que llegó a esta Cámara para promover las inversiones a largo plazo. Ocurre que, claro, si no tenemos la posibilidad de tener precios altos para los commodities y tampoco tenemos la posibilidad de reemplazar lo que son las lluvias, que claramente cuando no llegan generan pérdida, como creo que de 20.000 millones de dólares, el sector agropecuario de alguna manera nos puede dar una mano, pero tiene estas limitaciones, ¿no? Bueno, totalmente, y además, como decíamos antes, hay como distintos planteos sobre cómo debe incentivarse esta actividad y también distintas posibilidades, ¿no? Nos habían dicho que con la invasión de la Unión Soviética, de Rusia a Ucrania y la Unión Soviética, que me quedé en mis ancestros. Es que estoy viendo, les conté una serie sobre espías rusos, entonces por eso me quedó ¿En Netflix o no? En Star Plus. Por ahora que no hay que pagar... ¿Cómo que no hay que pagar? ¿No se paga? Impuestos. No, ¿cómo le va a pagar? Ya se adelanta. ¿Cómo? No, porque es lo legal. Y si me prestaron la contraseña, capaz que no la pago. Bueno, no hay que pagar porque te prestaron la contraseña. No, pero sí la pago. Pero no importa. Por eso me fui a... Pero, a ver, volviendo. No sabía eso. Sí, obvio, amigo. ¿Que se prestan contraseñas? Que uno no paga impuestos y otro sí. ¿Qué?
Que vos dijiste no, porque con esto. Porque no existe el impuesto Netflix. Existe el impuesto de que vos por pagar dólares con la tarjeta de crédito. Claro. O sea, pero esa aplicación como cualquier otra, no una de Netflix o de esos servicios. No, pero vos dijiste miro esta y no miro la otra. No dije eso. Igual lo que vale es el valor final, ¿no? Lo que estaba diciendo era otra cosa. Lo que estaba diciendo es que nos habían dicho que con la invasión de Rusia a Ucrania, la Argentina iba a estar frente a una situación histórica para poder venderle alimentos al mundo y ser el granero del mundo. Después, a eso se le sumó para nuestro territorio la sequía, que dicen que, yo la verdad que desconozco, pero dicen que es la peor histórica, en 100 años. es la peor en 100 años, y que esa es la razón por la cual se generaron pérdidas también históricas y muy difíciles. Pero acá la gente del campo, más la sequía, la guerra, lo que sea, te dice, acá hay una cuestión de falta de previsibilidad. Te lo dice la gente de FADA, te lo dicen los diputados que están vinculados a la actividad agropecuaria, es decir, brecha cambiaria más falta de previsibilidad hace que yo no pueda hoy hacer de mi campo algo rentable. Claro. Te dicen eso. Lo que pasa es que solucionar la macroeconomía tiene un costo para otros sectores que no son los sectores del campo, que obviamente ningún gobierno va a querer asumir. Claro. Entonces me parece que ahí es donde yo creo que el sector agropecuario y cada sector tiene que insertarse en lo que es un plan global de país, que de alguna manera ellos defiendan su parte, pero que entiendan el resto, ¿no? Porque si no, es lógico que, como pasó en el presupuesto que se discutió para este año, ningún partido político quiso bajar las retenciones, ninguno, ¿no? Y es una discusión que hubo en octubre último. ¿Por qué? Y porque se imaginan gobernando el año que viene, es una elección que está todavía abierta, y dice, bueno, yo no quiero llegar y no tener recaudación. También se suponía que con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y convirtiéndose Sergio Massa en un ministro ampliado y tomando decisiones y teniendo buena relación con la gente del campo, porque como, digamos, Martín Guzmán no se sentaba con la mesa de enlace con la gente del campo a ver, maniobras a tomar. No tenía estos encuentros Martín Guzmán. Había un Ministerio de Agricultura. Claro, exactamente. Nos dijeron que con Sergio Massa la cosa iba a ser diferente. ¿Es diferente? Sí. ¿Hay un acercamiento? No, hay diálogo. Juan Maguilo. Está el dólar soja, bueno. Claro, Juan Maguilo, que es el secretario de Agricultura, habla todo el tiempo con las entidades, diálogo hay. El punto es que, insisto, ningún sector político dominante en Argentina quiere bajar las retenciones a las exportaciones, que parece ser el primer reclamo de todas las organizaciones agropecuarias. Si está ese reclamo por un lado y la política que te dice que no, va a haber que encontrar un consenso, un punto intermedio, ¿no? Sí, ahí vemos que se va llenando el anexo A de participantes, y también yo no sé en la cabecera si ya estaba. Me dijeron que hay varias decenas de expositores. Ahí está Bursaile. Mirá, parece que me estuvieran escuchando. Sí, ¿está con ganas de empezar o no? Melina le va a dar el pase ahora a Obvio, pero así lo hacemos desde hace 3 años, me extraña. No, por eso digo, pero estoy diciendo. Para que la audiencia por ahí la periodista parlamentaria. A ver, por ahí le avisan y con saluda. Más experiencia de América Latina. Como me decía, los 10 países de toda América Latina. Incluyendo las Guyanas. Todo. Está bien. Sí. Nos está escuchando Bursaile. Bursaile, toda suya la transmisión. Nosotros nos reencontramos en un rato nada más.